Pueden sentarse, hermanos. Amén. Aleluya. Amén, Jesús. Uno de los versículos que siempre ha producido temor en mi corazón es uno que se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel fue alguien que fue movido por el Espíritu de Dios. Fue uno de los profetas más importantes, uno de los profetas a los cuales el Señor le reveló el fin. Pero en un momento de la vida de Ezequiel, el Señor le da una palabra de juicio para el bosque del Negev y los ciudadanos, las personas que vivían ahí. Y después de dar esa profecía de lo que el Señor iba a hacer en ese desierto, en ese bosque, el bosque del Negev, el profeta termina haciendo una exclamación. Siento que era el sentir no solo del profeta, sino del Espíritu de Dios. Y dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 49. Ezequiel 20, versículo 49. Después de dar esa profecía, él dice, y dije, dice Ezequiel, y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, no profieren parábolas. Ay, Señor Jehová, ellos dicen, después de haber oído la profecía, Él solo dice parábolas, solo son historias bíblicas. Lo que Él dice solo son palabras. Ellos no creían, no le daban crédito a las palabras de Ezequiel. Y a veces sucede lo mismo con los creyentes. A veces sucede lo mismo con los hijos de Dios. Oímos la palabra de Dios, oímos la palabra del Señor y la recibimos, pero como si fuera una historia bíblica. No le damos la atención necesaria y no dejamos que afecte nuestras vidas, o por lo menos guardarla en el corazón. Y esa ha sido la actitud siempre de los hijos de Dios. Pero hermanos, supliquémosle al Señor la gracia para poder oír y para poder dar crédito a la palabra que oímos, y que esa palabra sea guardada en nuestro corazón y no nos unamos a este tipo de creyentes diciendo,
solo son parábolas. Es una historia más. A veces creemos que al oír la palabra de Dios es como oír ciencia ficción, algo que nunca va a suceder. Y eso ha sido siempre desde el principio. Dice Mateo capítulo 24, versículo 37. El Señor Jesús les dice a sus discípulos: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será, como en los días de Noé. El fin será como el principio. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será el fin como en los días de Noé. Para ellos la vida seguía normal. Mientras Noé construía el arca y les anunciaba el juicio que venía de parte de Dios, el mensaje de Noé era: miren, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y la lluvia, agua caerá del cielo y va a inundar este mundo. Ellos se burlaban porque decía: hasta el día de hoy nunca ha caído una gota de agua de los cielos. Todo el agua que regaba era el vapor que salía de la tierra. Jamás, hasta ese día, había caído una gota del cielo. Y Noé les decía: va a llover, viene un diluvio. Y ellos se burlaban. Ellos no creían el mensaje. ¿Cómo va a ser que va a caer agua del cielo? ¡Qué locura! Son tus palabras, Noé. Noé les anunciaba la palabra por más de 120 años, porque 120 años duró la construcción del arca. Y cada vez que oían a Noé, decían: es más de lo mismo. No le hagan caso. Por 120 años él ha tenido el mismo mensaje: que va a llover, que va a caer un diluvio. Pero como dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero esa ha sido la actitud del ser humano. Esa ha sido la actitud de los creyentes. Ay, Señor Jehová, ellos dicen que son parábolas. En Génesis 19,
versículo 14, encontramos otro ejemplo en la vida de Lot. Lot vivía en Sodoma y unos ángeles fueron enviados a Lot. Y estos ángeles le dijeron: huye por tu vida, debido a la destrucción, debido al juicio que Dios va a enviar a Sodoma. Y dice que Lot fue donde sus familiares cercanos a prevenirles que huyeran con él. Y dice el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Salgan, huyan, el juicio viene, va a caer fuego del cielo. Pero dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaban. No le creyeron. Otra vez con sus cuentos, con sus parábolas. Y no huyeron. No creyeron el mensaje. Y Lot salió. Pero ellos fueron alcanzados por el juicio de Dios y perecieron. En Hechos 17:32, aquí encontramos a Pablo predicando en Atenas. Y Pablo les comparte el Evangelio. Y dice en el verso 32, Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. La misma actitud, se burlaban, no creían. Resurrección, ¿estás loco, Pablo? En otra ocasión vamos a seguir hablando de esos cuentos de ciencia ficción. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, hermanos, debemos de tomar en serio las palabras de Dios. Debemos poner atención a su palabra y suplicarle gracia para tener oídos para oír, ojos para ver, y que no tengamos en poco la exhortación del Señor para nuestras vidas. En Mateo 23:37, el Señor manifiesta el sentir en su corazón para con sus hijos, para con Israel en ese tiempo. Y dice Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces quise congregarlos? Como la gallina recoge a sus polluelos, mas no quisiste. Ellos no creían la palabra. Ellos no ponían atención a lo que el Señor decía. Para ellos era una historia, era una parábola. Y siempre la voluntad de Dios ha sido congregarnos, como lo dijo Él. ¿Cuántas veces quise juntarlos? Y vemos desde el principio hasta el final que la voluntad de Dios ha sido siempre reunirnos, que seamos parte de una iglesia local, que seamos establecidos en una iglesia local. Su sentir siempre ha sido que vivamos nuestra vida cristiana siendo parte de una iglesia local y no como llaneros solitarios. Sin embargo, siempre existen diferentes motivos por el cual muchos creyentes quieren vivir su vida cristiana sin estar congregados. El Señor congregó a Noé y a su familia y a todos los animales en una arca para que fueran salvos del diluvio, para que fueran salvos de los juicios de Dios. Si ellos permanecían unidos, si ellos permanecían juntos, ellos serían salvos. Lo mismo sucedió en el monte Sinaí. El Señor reunió a su pueblo porque Él quería bendecirlos. Pero cuando oyeron los truenos, los relámpagos, los rayos, tuvieron miedo y dijeron: no subamos al monte porque vamos a morir. Que no hable Dios con nosotros sino Moisés. Y despreciaron al Señor. Cuando fue el tiempo de la restauración de Jerusalén, esas vidas que subieron a edificar el templo, a edificar Jerusalén, fueron vidas que tenían una cierta peculiaridad, porque Israel estaba cautivo en Babilonia, pero no todos subieron, solo un pequeño remanente. Pero leemos en Esdras capítulo 1, verso 3. Esdras capítulo 1, verso 3. El rey de Ciro, que era una figura del Señor, dijo: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Y fíjense, esta era la
peculiaridad de ese remanente que subió a edificar Jerusalén. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. No fueron todo el pueblo, no fue todo Israel, fue un remanente, aquel remanente cuyo espíritu el Señor despertó. Si el Espíritu de Dios no despierta nuestro espíritu, no seremos contados en el avivamiento que viene. No seremos incluidos en la venida del Señor. Muchos están esperando el rapto, pero hermanos, no habrá rapto para aquellos cuyo espíritu no ha sido despertado por el Señor. Aquí mismo en Esdras capítulo 2 verso 1 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. En la Biblia, las ciudades hablan de iglesias locales, y aquellos cuyo espíritu Dios despertó y que subieron a Jerusalén, lo primero que hicieron fue establecerse en una iglesia local. Ellos se congregaron, y dice el verso 70 de Esdras 2. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Dice, y habitaron, la palabra ahí, habitar, tiene que ver que se establecieron, cada uno en su ciudad. Hermanos, no seremos incluidos en el avivamiento que viene, ni en el rapto que muchos esperan, a menos que seamos establecidos en una iglesia local. Si no somos parte de una iglesia local, si no nos congregamos, no seremos incluidos. La primera orden que el Señor les dio a sus discípulos antes de ir a la cruz, el Señor les dijo que cuando Él resucitara, Él los encontraría en Galilea, y que ahí Él los iba a visitar, que después de la cruz ellos subieran a Galilea y ahí esperaran la visitación del Señor. No lo busquen, eso está en Marcos 14, 28 para aquellos que toman nota. Marcos 14, 28. Pero ¿qué sucedió? Sí, Jesús murió y los discípulos subieron a Galilea y se congregaron allí, estuvieron reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos, pero estaban juntos, menos uno, Tomás.
Tomás no llegó a esa reunión. Tomás no quiso congregarse. Estaba desanimado. Su Señor había muerto en una cruz. Pero los otros discípulos, ellos sí fueron obedientes y llegaron a Galilea. Y cuando estaban ahí reunidos, de repente el Señor aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. ¿Se imaginan qué acontecimiento fue ese para ellos? Ellos estaban llenos de gozo, alegría. El gozo del Señor los inundó. Hermanos, cuando venimos a congregarnos, debemos venir con gozo, con alegría. Hoy amanecí y el Señor me dio el Salmo 122 con el que comenzó Jonathan. Yo le dije: Señor, hoy quiero ir, hoy quiero congregarme, hoy quiero ir a tu casa y quiero servirte con gozo, con alegría. Y Jonathan comenzó con ese salmo. Yo dije: Señor, gracias. Y cuando el Señor apareció, estando ahí, ellos congregados, estaban llenos de gozo. Y salieron de esa reunión bendecidos. Y se fueron a buscar a Tomás para contarle la bendición que se había perdido por no haberse congregado. Hermanos, congregarnos es debido a muerte. Y Tomás dijo, un poco así, como quien dice: sí, pero no. Yo no creeré hasta que ponga mi dedo en su costado. Y el próximo domingo se volvieron a congregar. Y Tomás dijo: no vaya a ser, voy a ir. Y asistió a la reunión. Y otra vez el Señor aparece y le dice: Tomás, pon tu dedo en mi costado. Y Tomás cayó postrado diciéndole: Señor mío y Dios mío. Alcanzó la bendición. Oh, qué bendición, qué misterio es cuando nos congregamos, hermanos. Qué misterio hay allí más grande. Pero no terminó todo allí, sino que luego a 500 discípulos les dice: vayan al aposento alto y espérenme allí, y van a recibir la promesa del Padre. Y subieron los 500 al aposento alto. Y como lo hemos dicho, 380 salieron en los primeros 10 días. Y se quedaron solo 120. Pero estaban sentados platicando cuando el Señor sopló y fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor bien podía visitarlos a todos, a los 380 que se fueron y a los 120 que estaban en el aposento alto.
Pero el Señor quería enseñarnos la importancia de reunirnos. Por eso solo visitó a los 120. Y lo mismo será en este postrero tiempo. Aquellos que van a alcanzar la bendición, aquellos que van a recibir un soplo nuevo, serán aquellos que están reunidos, aquellos que son obedientes, aquellos que a pesar de todo se reúnen. Mateo 25, verso 1. Todos hemos leído esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Pero dice Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante, así será el reino de los cielos, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon y se durmieron. Las 10. Y hermanos, yo sé, a nadie le gusta esperar. Y la espera produce sueño. Y eso es algo que la iglesia está viviendo con la pandemia. Muchos hermanos están dormidos y no se han dado cuenta. Poco a poco van perdiendo el deseo de reunirse. Y por ende todas las otras cosas espirituales. Hablando con pastores, cuentan que muchas ovejas ya no volvieron a la iglesia, se acostumbraron a ver YouTube, se acostumbraron como ponen Zoom, ven la prédica mientras están lavando los trastes, mientras hacen la comida. ¡Ah, qué bonito! Y poco a poco se van durmiendo. Que Dios nos ayude. Porque hay hermanos que han perdido el deseo de congregarse. La pandemia, que el Omicron, que el Delta es pura excusa. Es pura excusa. Antes sí, era prioritario, pero hoy, es cierto, está el Omicron, pero que yo sepa, el Omicron no ha matado a nadie. Es contagioso, sí, como una gripe. Y todos vamos a contagiarnos, tarde o temprano, de gripe o Omicron. Hoy no se sabe si es gripe o Omicron. Es lo mismo, vaya a hacerse el examen y usted tiene gripe, pero le dicen que está positivo. Que Dios nos ayude. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas.
Pero mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y, subraya eso, se cerró la puerta. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando era el tiempo del diluvio, el Señor metió al arca a Noé, sus hijos, sus esposas, los animales, y él cerró la puerta. Ya no había esperanza para nadie. Y en el fin será igual. El esposo cerrará la puerta. Y nadie podrá entrar. Por eso nos urge que el Señor despierte nuestro espíritu. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, despierta mi espíritu. Quiero subir a edificar Jerusalén. Señor, quiero subir a Jerusalén, a congregarme como un pollito debajo de las alas de la gallina. Y lo he contado algunas veces. Algo que siempre me impresionó es ver las gallinas cuando andan con sus pollitos y cuando es la hora de dormir, a la hora séptima. Ellas son así, pero tan exactas, como que tuvieran reloj. Yo no sé cómo hacen, pero cuando ya es la hora séptima, ellas empiezan a cacarear. Y los pollitos empiezan pío, 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 pío. Y no importa lo que están haciendo, ellos dan vuelta y salen hacia donde está su mamá. Y cuando su mamá ve que vienen, ella levanta sus alas y todas se meten dentro de las alas de la gallina y luego ella se echa. Y en ese momento ya no se oye ni un pío. Ya ni se ven los pollitos. Lo único que ve es la gallina echada. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os quise reunir como la gallina recoge a sus polluelos? Para todo hay un tiempo. Hoy es tiempo de poder correr y reunirnos debajo de las alas de la mamá gallina. En Génesis 7, verso 6, hay algo que siempre me ha impresionado en cuanto a Noé y el arca. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. El Señor le dijo, es tiempo de congregarse, entren al arca. Y Noé entró, su esposa, sus hijos, sus mujeres. Y dice el verso 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Miren, qué milagro. De dos en dos, por parejitas iban entrando al arca. Cuando el Señor dijo, ya, entren. Todos
se reunieron en el arca. Y dice, versículo 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 13, en este mismo día entraron Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos, y dice, y todos, no algunos, todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Todos. Pero subraye el versículo 15. Dice, vinieron. Ojo, vinieron. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como Jehová Dios lo había mandado. ¡Qué lindo! Todos los animales vinieron. Yo por años creí que Noé tuvo que ir de cacería como buen jinete, arriando a todos los animales y metiéndolos en el arca, en un caballo, ¡ja! 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 Y ahí todos los animales corriendo hasta que los metió al arca. A veces así somos los pastores, como que fuéramos jinetes, arriando a los hermanos. Congréguese, reúnase. ¿Qué pasó, hermano? No lo vi, no la vi. Ah, hermano, es que tenía ropa de lavar, pero el próximo voy. Ah, hermano, es que tenía visitas y tenía que cocinar, pero el próximo voy. No, Noé no anduvo arriando animales. Él se puso a la puerta para darles la bienvenida. ¿Sí? Ahí estaba él. Y llegó el buey y la vaca. Señores, por favor, adelante. En el piso 2, habitación 3. Venía ahí otros animales. Los cuervos, señores cuervos, bienvenidos. Habitación 3 del piso 2. Y allá iban ellos. Ellos vinieron. Pero dice algo. Todos aquellos que tenían espíritu de vida. ¿Quiénes subieron a Jerusalén a edificar la casa de Dios? Aquellos cuyo espíritu Dios había despertado. ¿Quiénes son aquellos que aman congregarse? Aquellos cuyo espíritu Dios ha despertado. Solo aquellos animales que tenían aliento de vida. Yo me preguntaba, ¿cuántos bueyes y cuántas vacas habrán habido en ese tiempo? Cientos, pero solo subieron 2. Aquellos que tenían el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios los llevó a entrar en el arca. ¿Seremos parte de ese remanente que subiremos y nos congregaremos
Quiera Dios. Quiera Dios. Segunda Corintios 13:5. El apóstol Pablo nos da un consejo. Dice, examinaos. Y esa palabra subrayela. Examinaos. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis desaprobados, reprobados. Examinaos, hermanos, si en su corazón no hay un anhelo de estar congregado, preocúpese. Si usted no tiene un deseo de estar reunidos para ministrarle al Señor, para oír su voz, para tener comunión con los hermanos, usted tiene un problema serio y no se ha dado cuenta. Usted está muriendo a pausas. El Espíritu de Dios es el mismo que dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os quise congregar? Ese Espíritu mora en mí y en ustedes. Y ese Espíritu tiene el mismo anhelo y deseo. Él quiere reunirnos como Él lo hizo en Hechos capítulo 2, como lo hizo en Juan 20. Él quiere bendecirnos. Y si no nos reunimos, vamos a perder la bendición como Tomás. Muchos ya se acomodaron. Ya se acomodaron. Están contentos. Y esto es especialmente para los hermanos del Salvador. En Canadá aún no se pueden congregar. Aún no pueden reunirse. Pero cuando sea el tiempo en Canadá, no se vaya a quedar ni uno. Pero hoy aquí podemos reunirnos. Hay libertad. Es tan serio que hoy ya están abiertas las fronteras. Es tan serio que en Europa, Inglaterra, Australia, ya empezaron a abrir, a quitar todas las restricciones. Pero los creyentes, no, todavía no. No, hasta que pase, hermano. Hasta que pase. No. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y si no hay un anhelo de estar con los santos, hay un problema en nuestro corazón. No seremos incluidos en el avivamiento que viene. Isaías 42:3 me da esperanza. Dice, hablando del siervo de Jehová, hablando de Jesús, no quebrará la caña cascada, dice, ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo es una lámpara o un candil, como conocemos aquí, ¿no? Y aunque solo esté humo, ya por apagarse, pero por lo menos tira humo.
Dice el Señor que hay esperanza en Él. Y si ya nosotros perdimos todo el interés de congregarnos, hermanos, aún hay esperanza. Oremos al Señor, despierta mi espíritu. No apagues mi pábilo que humea. Cuando yo vine al Señor, una de las cosas que más anhelé era estar en la iglesia. Era una cucaracha en la iglesia. Amaba estar reunido. Amaba el tiempo de comunión. Amaba el tiempo de alabanzas. Amaba oír la palabra del Señor. Pero qué triste que estemos como iglesia perdiendo ese sentir. No puede ser. Amén. Ay, Señor Jehová, dicen que solo son parábolas. No, hermanos, no son parábolas. Es el Señor hablándonos. Señor, despierta mi espíritu. Pongámonos de pie. Hermanos, que el Señor nos ayude, amén. Que Él despierte nuestro espíritu. Que no nos conformemos con ser una iglesia virtual. Estoy hablando para El Salvador. Toda la pandemia fuimos una iglesia virtual, pero era el tiempo de Dios de estar virtualmente. Pero hoy ese tiempo está acabando. Y como dije algunos meses, Zoom no es eterno. Pronto lo quitaré para El Salvador. No podemos vivir así nuestra vida cristiana. Tenemos que buscar a nuestra mamá gallina. Aleluya. Dame ojos para ver por tu espíritu. Dame oídos que oigan tu voz. Que mis labios y tu mano a mi ser. El apóstol Pablo, en la epístola de los Romanos capítulo 1, verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación nos cuenta, nos hace ver las cosas invisibles de Dios, su anhelo, su deseo. Esta semana
le hice un comentario a mi esposa que me gustaba ver cuando era niño. Por lo general yo iba al Parque Morazán, en el centro de San Salvador, tipo 6:15, ya entrada, ya para hacer la 7ª hora. Y algunos se acordarán, cuando habían cables eléctricos. Hoy no hay cables eléctricos, pero en ese tiempo, a esa hora, empezaban a llegar las golondrinas de todos lados, pero eran centenares de golondrinas y se ponían en todos los alambres, pero eran miles quizás. Pero me gustaba ver cómo ellos se congregaban, cada quien venía, quién sabe de dónde, pero a esa hora todos los cables del Parque Morazán estaban llenos de golondrinas. Hablando con mi esposa esa, y un ratito después veo la hora, era casi la misma hora, y empiezo a ver a los pericos corriendo, cantando a sus árboles, donde se reúnen a su reposo. Oh, hermanos, que aprendamos. Amén.